Bueno, muy buenas tardes, docente. Yo soy Elizabeth Orrego Rivera. Mi grupo de trabajo es con Maritza Fabiola, con Eduard Pinilla y en este momento vamos a hablar del caso clínico que nos dejó para el trabajo con respecto al caso de una paciente con antecedentes respiratorios. La señora llevaba más de 10 años consultando por una gripe. Cada vez que iba al médico le decían que era una gripe común. Tenía unas características clínicas y cronológicas y una evolución de la enfermedad que la quejaba, pero nunca, según la paciente, nunca le encontraban absolutamente nada. Nunca obtuvo un diagnóstico médico adecuado. De igual forma, aparte pues, de todos los antecedentes médicos que ya referí, ella presenta un problema en la parte muscular, presentando dolores de hombro frecuente. Todas esas condiciones la han llevado a presentar, aparte de todo, cuadros clínicos de fiebre, cansancio, irritabilidad. Es una madre cabeza de familia con 2 hijos escolarizados. Para ir a su trabajo se demora 2 horas. Asimismo, también dentro del presente trabajo vamos a estudiar un caso de un trabajador temporal que está presentando los mismos síntomas de la primera paciente. Para este trabajo separamos los 2 casos para después poder hacer una relación entre los mismos. El caso 1 clínico de María es una paciente de 45 años, de sexo femenino, madre cabeza de hogar, operaria de una compañía de hortofrutícola. Estas compañías se encargan de todo el tema de empaque, de lavado, de todo lo que son hortalizas y frutas. Consulta, ya lo dije antes, porque consultaba de manera permanente como un resfriado común por obstrucción nasal, estornudos en salva, que son estornudos que están asociados a rinitis, presenta prurito nasal ocasional y rinorrea hialina. De igual forma, ha presentado disnea, que es dificultad para respirar, opresión torácica y sibilancias que se incrementaron en frecuencia e intensidad en los últimos años. Esta paciente presenta un dolor a nivel del codo, del hombro y las muñecas en los miembros superiores. Ella en la empresa, según lo que pudimos verificar tratando de hacer las encuestas del caso, ella se encarga del empaque de pepino en un lugar donde hay cambios de temperatura. Hay algo especial, y es que los síntomas de María ceden o dejan de presentarse de manera frecuente cuando está de vacaciones o cuando está en descanso. Ella también ha presentado fiebre, irritabilidad, cansancio. Esa es una de las cosas que podemos ver en el caso de María. Bueno, empezamos a hacer un trabajo de verificación del caso de María. Resulta que María manifiesta no tener antecedentes familiares o personales de asma, alergias respiratorias o cutáneas en su familia, y mucho menos pues algo que tenga que ver con el tema muscular o el tema de depresión. Antecedentes laborales: María labora 8 horas diarias, tiene hora y media de almuerzo, para desplazarse a su trabajo son 2 horas ida, 2 horas vuelta. Por las frecuentes excusas que tenía María por su condición de salud, pues ha estado en varios lugares. Tuvo un antecedente médico, ya que tuvo un accidente de trabajo donde se sufrió una lesión con objeto cortopunzante en las bodegas de la empresa, lo que le ocasionó una herida en el nivel del antebrazo y la muñeca derecha, hace más o menos 3 años, y ahora presenta dolor de hombro, codos y muñecas. Le hicieron pruebas de todo tipo, análisis de sangre, cultivos de hepatitis, ecografías, radiografías a montones y por último una biopsia de pulmón. No le han encontrado nada, no tiene un diagnóstico especial. Ahora les voy a hablar del caso clínico de Juan,
que es un paciente de 48 años, de sexo masculino, es operario temporal. A él lo contratan solamente cuando hay cosecha de pepino para cortar el pepino antes de ser procesado. Él también ha tenido problemas, unos síntomas muy similares a los de María y salió excusado. También se hizo una verificación de antecedentes familiares y personales, y como antecedentes laborales tenemos que lleva desempeñando, a pesar de ser temporal, la tarea hace 13 años. Ahora sí vamos a hacer un análisis del caso y la relación causal de la enfermedad. El decreto 1507 de 2014 lo tuvimos en cuenta para el caso de María y de Juan para poder establecer la relación causal entre los mismos. Por lo tanto, sugerimos hacer mediciones higiénicas en cuanto a la parte química y biológica de los puestos de trabajo de María y de Juan, porque pues están directamente relacionados. Los dos han tenido contacto con los mismos elementos biológicos y el mismo puesto de trabajo. Quizás haciendo este análisis podemos encontrar qué desencadenó estas enfermedades en los dos casos, porque los dos presencian deficiencias en las vías aéreas, en la respiración. Entonces por eso nos remitimos a este decreto, el decreto 1507. El decreto 1507 dice así: los pacientes que presentan deficiencias funcionales o estructurales y que comprometen las vías aéreas superiores y ocasionan disfunción de las vías respiratorias altas, incluyendo los trastornos de las funciones respiratorias por alteración de las cuerdas vocales, parálisis e inflamación por congestión o estenosis parcial o completa de faringe, laringe y o tráquea, y por reflujo esofágico, se consideran las enfermedades o grupos de patologías relacionadas con la vía aérea superior, las fosas nasales, las cavidades nasales, boca, faringe, laringe y tráquea. En este decreto podemos encontrar las enfermedades que se pueden dar por nuestro puesto de trabajo. El decreto 1507 de 2014 también dice que el trastorno más común es la obstrucción de la vía aérea superior, la cual puede ser parcial en los casos de congestión o estenosis, o completa como en la oclusión. La obstrucción y otros defectos del paso del aire se evidencian mediante disnea. La disnea es la dificultad que tenemos para respirar, y la apnea de sueño. La apnea de sueño es la ausencia de respiración cuando dormimos. Puede llegar a ser muy peligroso. Entonces, en el mismo decreto encontramos los criterios para calificar estas deficiencias. El primer criterio es el historial clínico. Es muy importante, es uno de los factores principales para nosotros poder tener el criterio médico para evaluar a nuestro paciente. El síntoma más relevante es la disnea, para lo cual se acogen los criterios de la escala de disnea, establecidos en la siguiente tabla que ya les voy a mostrar, que está en el mismo decreto, que es la severidad de la obstrucción, capítulo 3, deficiencias por trastornos del sistema respiratorio. Aquí a continuación vemos la tabla 3.3, que son los criterios para la calificación de deficiencias por asma. Entonces aquí vamos a encontrar el grado de severidad. Entonces vemos parámetros clínicos, necesidad de medicación mínima para controlar la crisis del espasmo. Entonces, en la clase 0 encontramos cuando la persona tiene una obstrucción pero no requiere medicación. Clase 1, 5, 9, del 1 al 9% de incapacidad, es el uso ocasional de broncodilatador, no diario. Entonces, ahí encontramos que va aumentando de acuerdo a la gravedad de la persona, de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a la medicación que se le ordene a la persona. Entonces, asimismo, aumenta la clase de necesidad y aumenta la calificación de la persona. Ahora vamos a ver, en el criterio número 2, vemos unas pruebas objetivas de diagnóstico y otros resultados de pruebas objetivas que se asumen como factor modulador. Los exámenes disponibles para poder realizar el diagnóstico después de que vemos la historia clínica, de que tenemos los criterios, son, por ejemplo, la laringoscopia y la laringoscopia nasal, la traqueoscopia, los estudios radiológicos
la RMN y el TAC. Aquí vemos cuando se hace una laringoscopia indirecta oral o una indirecta nasal. Esto más o menos es el procedimiento. El procedimiento específico para calificar las deficiencias por alteraciones de las vías respiratorias altas se encuentra incluido en la tabla 10.6 del mismo decreto 507, donde dice deficiencia global por alteraciones de las vías respiratorias altas, ya que las personas con defectos del paso de aire pueden ser evaluadas acudiendo a la clasificación de deficiencia. La metodología para determinar el grado dentro de una clase de deficiencia sigue los siguientes pasos. Entonces, para nosotros poder determinar el grado de deficiencia de la persona, tenemos que determinar el tipo de patología de acuerdo con la clasificación que tenga el libro de deficiencias, o sea, nuestro decreto. Asignar los valores para el factor principal y el factor modulador, que ya lo vimos en los criterios, y seguir las instrucciones dadas. Esta es la tabla 10.6 de deficiencia global por alteraciones de las vías respiratorias altas. Lo mismo, de acuerdo a la severidad, va a haber una mayor calificación. Entonces tenemos si es disnea leve, moderada, severa, disnea muy severa. Hay una clasificación, hay un porcentaje de acuerdo al nivel de deficiencia que tenga la persona. Si la persona tiene traqueotomía, se le asigna un 25% de deterioro porque es una persona que no puede respirar por sí misma. Y de acuerdo a la severidad y el número de hallazgos en el examen físico, podría quedar en clase 4, que es cuando ya la persona definitivamente necesita muchos apoyos para poder respirar, ya no lo hace por sí solo. También acudimos al decreto 1477 de 2014, porque allí también habla sobre la relación causal de la enfermedad, para este caso el de María y el de Juan. En los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, como lo vimos, pero se demuestre que hay una relación de causalidad por los factores de riesgo ocupacional que seguramente no fueron evidenciados. En el tema agrícola, a veces hay un desconocimiento amplio, según lo que pudimos investigar. Hay un desconocimiento de los empleadores y de los empleados, creen que es un trabajo, como es un trabajo que es netamente agrícola, de agricultores, entonces no se documentan bien y por eso existe un riesgo ocupacional. Por lo tanto, si puede ser demostrado, será reconocida como una enfermedad laboral. Para este caso en especial debe determinarse como enfermedad laboral por el tiempo que lleva María y Juan trabajando en la misma empresa. María lleva 15 años, Juan lleva 13. Por lo tanto, los síntomas que están representados en la tabla 3.3 se dieron por ocasión de la labor y por ende deben determinarse como relación de causalidad. Además, el artículo 3 del decreto 1477, que en este momento estamos hablando, menciona la determinación de la causalidad y para poder determinarla toma la relación causa-efecto, donde se deben identificar la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo, el cual estuvo expuesto el trabajador. Podemos ver que María y Juan estuvieron expuestos seguramente a los mismos factores biológicos, ambientales, laborales, porque trabajaban en el mismo sitio. Condiciones de tiempo, modo, lugar, teniendo en cuenta criterios de medición, concentración o intensidad. En el caso de no existir dichas mediciones, el empleador deberá realizar la reconstrucción de la historia ocupacional y la exposición del trabajador. En todo caso, el trabajador podrá aportar las pruebas que considere pertinentes. La presencia de una enfermedad diagnosticada médicamente relacionada causalmente con ese factor de riesgo. A continuación vamos a ver los sistemas del cuerpo humano afectados, los signos y los síntomas que han presentado los trabajadores María y Juan en este caso, y en relación a su entorno de trabajo. Entonces, los sistemas afectados para este caso es el sistema respiratorio. Los signos y los síntomas son obstrucción nasal, estornudos de salva, prurito nasal ocasional, rinorrea, disnea a grandes o medianos esfuerzos, opresión torácica y sibilancias, asfixia y resfriado. Todo esto tiene que ver porque también hay una correlación con Juan, entre María y Juan,
porque los dos están presentando la misma clase de síntomas. También resulta afectado para el caso de María el sistema muscular. Ella tiene un dolor a nivel del hombro, dolor en el codo y las muñecas de sus manos, de sus miembros superiores. También tiene un dolor en sus piernas, ya que ha presentado inflamación y a nivel de los pies y cansancio generalizado. Esto se puede dar porque tiene muchos tiempos de pie, por el lugar de trabajo, por la monotonía al realizar las actividades, porque faltan seguramente actividades de salud ocupacional que le permitan realizar ejercicios que permitan el mejoramiento de su sistema muscular. El sistema nervioso. ¿Por qué está afectado el sistema nervioso en este caso de María? Ella presenta dolor de cabeza continuo, irritabilidad emocional, estrés, insomnio, cambios de humor, cansancio, mareo y fiebre. Estos son signos y síntomas que se presentan en su sistema nervioso porque todos están correlacionados con su cabeza. Consecuencias y decisiones a tomar por los trabajadores. Las consecuencias que tienen los trabajadores y las decisiones que deben tomar, cada uno de ellos de manera individual, María y Juan, deben informar de manera inmediata su situación a su empleador y de esta manera solicitar chequeos médicos ocupacionales a las directivas de la empresa para que se estudie su enfermedad y se identifiquen los agentes causantes de la enfermedad para así suspender la actividad que está ocasionando los problemas de salud. Seguramente cuando les hagan la evaluación, después de todos los chequeos, los análisis de salud ocupacional, de medicina preventiva, de los médicos encargados de ese trabajo, habrá que reubicarlos laboralmente o incluso pueden llegar a ser incapacitados. A continuación sigue mi compañero Eduard Pinilla con los demás puntos de la actividad. Por favor, Eduard, sigue con la presentación.